aplicación de utilidades y pérdidas. ¿Cómo aplicamos las utilidades que se generen en la empresa? Pero antes de empezar con la aplicación de utilidades y pérdidas, me gustaría que reafirmáramos un poquito algo que se comentó la clase pasada en relación a lo que es la reserva legal. En el artículo 20 de la Ley de Sociedades Mercantiles nos dice: salvo por la sociedad de acciones simplificadas, y aquí nos estamos refiriendo a la sociedad que hay un socio único, ¿qué quiere decir? Todas las demás sí van a aplicar lo que dice aquí. Las utilidades netas de toda la sociedad deberá separarse anualmente el 5% como mínimo para formar el fondo de reserva, hasta que importe la quinta parte del capital social. Es decir, la reserva legal, muchachos, debe de ser del 20% del capital social, del 20%. Pero ¿cómo se va a ir formando? Se va formando al separar como mínimo, es decir, la cantidad mínima que debemos de separar es un 5% de la utilidad neta. Un año tuve 100,000 pesos de utilidad, lo multiplico por el 5% y es lo que voy a llevar a mi reserva. ¿Cuánto tiempo voy a estar haciendo eso? El tiempo que sea necesario hasta que junte el 20% del capital social, del importe del capital social. Si por algún motivo disminuimos la reserva, yo voy a seguir mandando el 5% hasta que vuelva a tener o vuelva a juntar el 20%. No hay un número de años determinado o fijo en el que ustedes digan, no, es que mi reserva legal la debo de tener 5 años. No, siempre debes de tener tu reserva legal. ¿En cuánto tiempo vas a juntar el 20%? Pues va a depender en cuánto tiempo lo juntas de acuerdo a tus utilidades. Un caso en el que se le presenta a los accionistas nuestros resultados del ejercicio, en este caso del 2019, en relación al capital, tanto ganado como capital contribuido. Y en base a esto, la asamblea aprueba qué es lo que se tienen que hacer con las utilidades. Por eso es que el tema se llama aplicación de utilidades y pérdidas. Es decir, siempre cuando estamos en una sociedad, tenemos que ir ante la asamblea, mostrar las cifras de nuestro capital ganado y capital contribuido y que ellos nos autoricen los movimientos que tenemos que hacer con nuestro capital. En este ejercicio, lo que estamos presentando es que tenemos una utilidad pendiente de aplicar del ejercicio anterior, es decir, del 2018, de 100,000 pesos. En este ejercicio, es decir, en el 2019, tenemos una utilidad del ejercicio antes de ICR y PTU de 1,600,000. Si a esto le quito menos el PTU que se determinó de 175,000 y un ICR de 560,000, yo tendría una utilidad neta de mi ejercicio de 865,000. También tenemos en las utilidades aplicadas a reservas del 2018 y anteriores, tenemos 80,000 pesos. Para un total del capital ganado de 1,045,000. ¿Cómo obtuvimos este 1,045,000? Sumamos las utilidades pendientes de aplicar del ejercicio anterior, es decir, del 2018, que son 100,000, más la utilidad neta del ejercicio, que es 865,000, más las utilidades aplicadas a reservas de ejercicios anteriores de 80,000. En total nos da
un capital ganado de 1,045,000. El capital contribuido de la empresa, capital social, que está formado por 4 millones de pesos. Esto es lo que le presentamos a la asamblea. La asamblea, por su parte, ya con esto que le presentamos, la asamblea nos aprueba los datos, pero también nos ordena que tenemos que hacer lo siguiente. 1, crear las provisiones para el pago, dice paga, pero es para el pago de ICR y PTU. Debo de crear provisiones. Número 2, que traspasemos la utilidad neta del ejercicio a una utilidad pendiente de aplicar. Número 3, nos piden que incrementemos el fondo de la reserva legal en 5%. ¿Se acuerdan? El artículo 20 lo que nos dice, como mínimo deberemos de mandar el 5% de la utilidad a la reserva. Y por último nos dice que se decreta un dividendo de 100 pesos por las 3,000 acciones que forman parte del capital. Es decir, tenemos un capital social con valor de 4 millones, ¿cómo está formado? Por 3,000 acciones. Esto es lo que nos están pidiendo. Lo primero que vamos a ver es la creación de la provisión de ICR y PTU. Según los datos que vimos en las primeras diapositivas, teníamos un PTU de 175,000 y un ICR de 560,000. ¿Cómo vamos a crear esta provisión? Vamos a cargar a la utilidad del ejercicio 735,000, que es la suma, perdón, que es la suma del PTU y del ICR. Y vamos a abonar a una cuenta que tiene el nombre de provisión de PTU. Aquí tengo un error. Lo puse al revés. PTU de 175,000 y una provisión de ICR de 560,000. Las cuentas de provisión, muchachos, son cuentas de pasivo. ¿Sí? Son cuentas de pasivo que registramos para tener en libros el compromiso que tenemos o la cuenta por pagar que tenemos, una con nuestros empleados por el PTU y otra la obligación que tengo con Hacienda de pagarle este ICR que tengo a cargo. Punto número 2, nos pedían que traspasemos la utilidad neta del ejercicio, fíjense, la utilidad neta del ejercicio a la utilidad pendiente de aplicar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros, muchachos, cuando les di los datos del problema, aquí, se los voy a mostrar, teníamos que nuestra utilidad del ejercicio era 1,600,000. Si le quitamos el PTU y el ICR, ¿cuánto nos quedaba de utilidad neta? 865,000. Nos están pidiendo que estos 865,000 los traspasemos a las utilidades pendientes de aplicar. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cargar mi utilidad del ejercicio por 865,000 y abonar a utilidades pendientes de aplicar. Y pasar esto, como les digo, a sus respectivas cuentas T.
El tercer punto es incremento al fondo de la reserva legal en 5%. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues es muy sencillo. Yo tengo, según los datos que me habían dado y que hicimos el traspaso, tengo una utilidad neta de 865,000 pesos. Entonces, esa utilidad neta es la que voy a tomar. ¿Por qué voy a tomar la utilidad neta? Porque si ustedes se acuerdan, en la reserva legal que me dice de las utilidades netas, voy a separar un porcentaje. Entonces, por eso es que tomo utilidad neta. Entonces, bueno, me voy a regresar. Entonces, voy a tener la utilidad de 865,000. Lo voy a multiplicar por el 5% de la reserva, del mínimo que me piden. Y en total me da 43,250. ¿De dónde voy a sacar estos 43,250? Lo voy a sacar de las utilidades pendientes de aplicar. ¿Por qué de las utilidades pendientes de aplicar? Porque si ustedes se acuerdan en el punto número 2, todas mis utilidades que hice las traspasé a la cuenta utilidades pendientes de aplicar. Entonces se supone que ya mi cuenta de utilidad del ejercicio ya está cancelada. No puedo sacar nada de ahí. Entonces voy a cargar a la cuenta utilidad pendiente de aplicar los 43,250 y voy a abonar a la reserva legal por 43,250. La reserva legal, acuérdense, es una cuenta de capital ganado. ¿Sí? Es que se decretó un dividendo. Ese dividendo es, vamos a tomar en cuenta las 3,000 acciones que tenemos y se decretó un dividendo de 100 pesos por acción. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente voy a multiplicar las 3,000 acciones por 100 pesos, que va a ser 100 pesos que voy a pagar por cada acción. En total voy a tener 300,000 pesos. ¿Cómo lo registro? Voy a cargar a utilidades pendientes de aplicar los 300,000, que este asiento ya lo habíamos visto en la clase pasada. Y voy a abonar a dividendos decretados por pagar por 300,000. Ese sería mi registro y hay que pasar estos datos a las cuentas T. Nosotros partimos de unos saldos. Teníamos capital social, teníamos un saldo de 4 millones. Teníamos una utilidad del ejercicio por 1,600,000. Teníamos también una utilidad pendiente de aplicar de 100,000 y teníamos una reserva legal de 80,000. Esos eran nuestros saldos. Con los movimientos que hicimos, ¿se acuerdan cuando registramos el PTU? En nuestro asiento número 1, cargamos a la utilidad del ejercicio 735,000 y abonamos, aquí vienen cuentas, provisión de PTU y provisión de ICR. Después, en nuestro asiento 2, traspasamos nuestra utilidad del ejercicio a utilidad pendiente de aplicar. Cargué a la cuenta de utilidad del ejercicio y aboné a la de utilidad pendiente de aplicar. Si saco el saldo de la utilidad del ejercicio, ¿cómo me quedaba con ese traspaso? Cancelada, porque traspasé el saldo de la utilidad de mi ejercicio. ¿Sí? Y lo mandé a la utilidad pendiente de aplicar. Después, creé la reserva. Para crear la reserva, cargué a utilidad pendiente de aplicar, lo podemos ver aquí en la cuenta, y aboné a la reserva legal. Si ustedes se fijan, me da como saldo en mi reserva legal 123,250. Quiere decir que si yo saco el 20%
de los 4 millones, aún tengo que seguir creando más reserva por más años, porque todavía no alcanzo el 20% del capital social. ¿Sí? Y en mi último asiento, ¿qué hice? Se decretaron los dividendos, aboné a dividendos decretados por pagar, ahí están los 300,000, lo pueden ver en la cuenta, y cargué a una utilidad pendiente de aplicar. Si ustedes se fijan, saqué el saldo de la cuenta de utilidades pendientes de aplicar y me quedó un saldo. Era lo que les comentaba. No es obligatorio que yo todas mis utilidades las entregue como dividendos. Yo puedo determinar solamente una parte de mis utilidades. Aquí determiné 300,000 y me siguen quedando 621,750 como una utilidad pendiente de aplicar.